Hollywood construyó un imperio basado en la imagen perfecta de sus estrellas. Hombres fuertes, conquistadores, íconos de masculinidad. Pero detrás de esa fachada había secretos que jamás podían salir a la luz. Actores que vivieron amores en la clandestinidad, romances que la industria censuró, y escándalos que, de haberse revelado en su época, habrían destruido carreras enteras. Algunos de estos nombres murieron en el olvido, otros en el escándalo, y unos pocos lograron dejar pistas de lo que realmente vivieron. Hoy, sacamos a la luz las 12 historias de aquellos famosos que vivieron en las sombras, cuyos romances prohibidos fueron enterrados junto con ellos, porque Hollywood pudo ocultarlos, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Rock Hudson era la fantasía de millones de mujeres. En la pantalla era el hombre perfecto, varonil, carismático y siempre en control. Pero su verdadera vida era una farsa construida por Hollywood. Los estudios lo vigilaban de cerca, organizaban sus citas con actrices para la prensa, y hasta le impusieron un matrimonio de conveniencia con su secretaria para alejar cualquier sospecha. Durante años, vivió una doble vida, rodeado de un círculo de amigos que lo protegían. Su relación más sonada fue con Mark Christian, un hombre mucho más joven que él, con quien compartió sus últimos años. Pero la tragedia llegó cuando Hudson se convirtió en el primer gran nombre de Hollywood en ser diagnosticado con una enfermedad que la industria no quería reconocer. Cuando la noticia salió a la luz, fue abandonado por amigos y colegas que temían el escándalo. Su deterioro fue impactante, y las fotos de su última aparición pública dejaron al mundo en shock. Hollywood, que lo había elevado a lo más alto, lo dejó morir en soledad. Solo después de su muerte, su verdadera historia salió a la luz. Cary Grant tenía el encanto y la elegancia de un caballero británico. Pero detrás de su imagen impecable, guardaba un secreto que Hollywood nunca quiso aceptar. Durante más de una década compartió una mansión en Malibú con el también actor Randolph Scott. La prensa de la época publicaba fotos de ellos juntos, en bata, disfrutando de la playa, en una convivencia que parecía más que solo amistad. Los rumores eran imparables, y los estudios entraron en pánico. Le arreglaron matrimonios con varias actrices para desviar la atención, pero los rumores nunca desaparecieron. Incluso cuando Grant se casó con su primera esposa, Virginia Cherrill, su relación con Scott siguió intacta. La presión de la industria lo llevó a casarse 4 veces más, pero ninguna de sus esposas logró borrar del todo las dudas. Cuando la era dorada de Hollywood terminó, Grant evitó hablar del tema hasta su muerte. Randolph Scott, por su parte, se casó con una mujer, pero se dice que nunca dejó de estar en contacto con Grant. ¿Fue un amor prohibido que nunca pudo mostrarse? ¿O simplemente una amistad demasiado íntima para la época? James Dean fue el ídolo rebelde de toda una generación. Su mirada intensa y actitud desafiante lo convirtieron en una leyenda en apenas 3 películas. Pero, detrás de su imagen de galán incomprendido, se escondía una vida privada llena de secretos, relaciones clandestinas y obsesiones peligrosas. Su vínculo con Marlon Brando es uno de los más polémicos de Hollywood. Se dice que Dean lo admiraba hasta la obsesión, y que Brando, con su carácter dominante, jugaba con él psicológicamente. La relación entre ambos era extraña. Brando lo ignoraba y luego lo atraía de vuelta, en un juego de poder que muchos describieron como destructivo. Pero Brando no fue el único. Dean mantuvo relaciones con varios hombres influyentes de Hollywood que lo ayudaron a escalar en la industria, aunque él jamás confirmó ni negó nada. En una ocasión, cuando le preguntaron directamente sobre su vida privada, respondió: "No voy a vivir toda mi vida con una mano atada a la espalda, dejando abierta la interpretación". Su trágico accidente en 1955 cortó de raíz todas las preguntas. Murió joven, dejando más dudas que respuestas, y con una vida que parecía haber estado llena de amor, pero también de manipulación y secretos que nunca pudieron salir a la luz. Marlon Brando fue el único que se atrevió a admitir la verdad, pero cuando ya era demasiado tarde. Durante años, fue el epítome de la masculinidad en Hollywood, fuerte, imponente y carismático. Pero, en sus últimos años, dejó caer la máscara y confesó que había tenido relaciones tanto con mujeres como con hombres. Uno de los nombres que siempre estuvo ligado a él fue el de James Dean, con quien, según los rumores, mantuvo una relación tóxica,
basada en el control y la sumisión. Se decía que Brando disfrutaba dominándolo, manteniéndolo cerca pero sin dejar que se acercara demasiado. Pero Dean no fue el único. Se hablaba de relaciones con Richard Pryor, Montgomery Clift y hasta con el bailarín Rudolf Nureyev. Cuando Brando fue preguntado sobre estos rumores en los años 70, rió y no negó nada, dejando que el misterio se alimentara por sí solo. Cuando murió en 2004, sus memorias no revelaron nada sobre su vida privada. Se llevó la verdad a la tumba, dejando solo fragmentos de confesiones dispersas y un mar de rumores que nunca se confirmaron por completo. Laurence Olivier era el actor británico por excelencia, una leyenda en el cine y el teatro. Su talento era incuestionable, pero su vida personal siempre estuvo rodeada de especulaciones, especialmente por su relación con el carismático actor y comediante Danny Kaye. Durante años, Olivier y Kaye fueron inseparables, viajaban juntos, compartían eventos y tenían una amistad que muchos consideraban demasiado cercana. En un punto, Olivier llegó a vivir en la casa de Kaye, lo que desató aún más los rumores. La controversia creció cuando Vivien Leigh, la esposa de Olivier, comenzó a notar que su marido parecía más atento a Danny que a ella. Se dice que Kaye tenía un poder especial sobre Olivier, influenciando sus decisiones e incluso su carrera. Nunca se confirmó nada oficialmente, pero en Hollywood se murmuraba que su amistad era solo una fachada para un romance que nunca pudo mostrarse públicamente. Olivier, con su imagen de caballero inglés, nunca habló del tema, y Kaye tampoco, pero su relación sigue siendo un enigma que la historia no ha logrado descifrar del todo. Anthony Perkins siempre será recordado como Norman Bates en Psicosis, pero su verdadero papel más difícil fue fingir ser alguien que no era. Desde sus inicios en Hollywood, fue obligado a esconder su orientación, a rechazar su identidad para encajar en un sistema que no aceptaba diferencias. Durante años mantuvo una relación con Tab Hunter, otro ídolo juvenil, pero siempre en la sombra, lejos de los flashes y los paparazzi. El miedo a ser descubierto lo llevó incluso a someterse a terapia de conversión, una práctica cruel que buscaba curar lo que en realidad no necesitaba ser corregido. Cuando finalmente se casó con una mujer, muchos lo vieron como una estrategia para proteger su carrera. Pero el secreto que había guardado toda su vida salió a la luz después de su muerte en 1992, cuando se reveló que había vivido con miedo, ocultando su verdadera identidad hasta el último momento. Tab Hunter fue el galán juvenil que todas las chicas adoraban, pero su corazón nunca perteneció a ninguna de ellas. Hollywood lo convirtió en el modelo del hombre perfecto, pero detrás de las cámaras libraba una batalla contra un sistema que le impedía ser él mismo. Su romance con Anthony Perkins fue uno de los secretos mejor guardados de la industria. Se conocieron en los años 50 y rápidamente surgió una conexión que iba más allá de la amistad, pero los estudios no podían permitirlo. Los ejecutivos manipularon la prensa, le crearon romances falsos y lo amenazaron con destruir su carrera si la verdad salía a la luz. Cuando su relación con Perkins terminó, Hunter continuó con su vida, pero nunca pudo olvidar el miedo que sintió en aquellos años. No fue hasta décadas después, en sus memorias, que confesó todo lo que había vivido en silencio. George Nader nunca alcanzó la fama de su amigo Rock Hudson, pero en los círculos de Hollywood era parte del selecto grupo de actores que vivían bajo la doble moral de la industria. Hudson y Nader eran inseparables. Compartían vacaciones, eventos y hasta el mismo círculo de amigos en reuniones privadas donde podían ser ellos mismos sin el temor a ser descubiertos. Pero mientras Hudson era protegido por los estudios debido a su éxito, Nader fue sacrificado para proteger a otros. Cuando la prensa comenzó a investigar la vida privada de las estrellas, la Universal decidió exponerlo discretamente para desviar la atención de Rock Hudson. Nader, al no ser un actor de primera línea, fue vetado silenciosamente, perdiendo oportunidades de trabajo hasta que su carrera se desmoronó. Con el tiempo, se retiró y se dedicó a la escritura, pero nunca dejó de ser el amigo leal de Hudson, quien en sus últimos años confió en él más que en nadie. Sal Mineo fue la estrella juvenil que conquistó el cine con su papel en Rebelde sin causa. Su talento era innegable, pero lo que Hollywood nunca quiso aceptar era su vida privada. A diferencia de otros actores de su época, Mineo no tenía miedo de mostrarse como era,
lo que le costó su carrera en cuestión de años. A pesar de haber trabajado con los más grandes, en los años 60 sus papeles desaparecieron misteriosamente. Fue relegado a pequeños papeles en televisión y teatro, mientras los estudios se aseguraban de que su imagen no volviera a brillar en el cine. Lo más trágico es cómo terminó su vida. En 1976, fue asesinado en un callejón, apuñalado sin motivo aparente. Aunque la versión oficial apuntó a un simple robo, muchos creen que su muerte tuvo un trasfondo mucho más oscuro. Algunos especulan que alguien quiso asegurarse de que su historia no saliera a la luz. Lo cierto es que, en sus últimos años, Salmineo había empezado a hablar más abiertamente sobre su vida, algo que Hollywood nunca le perdonó. Montgomery Clift tenía todo lo que un actor podía desear: talento, belleza, éxito. Pero su vida privada era un torbellino de secretos, amores prohibidos y una lucha constante contra sí mismo. A diferencia de otros galanes de su época, Clift nunca se casó ni mostró interés en construir una imagen de hombre seductor para la prensa. Eso hizo que los rumores sobre su vida privada crecieran rápidamente. Hollywood sabía la verdad, pero Clift se negaba a jugar el juego de la industria. Mientras otros aceptaban matrimonios arreglados o historias de amor falsas para la prensa, él simplemente evitaba hablar del tema. Pero la presión, el miedo y la represión lo destrozaron por dentro. Todo empeoró tras el accidente automovilístico, que casi lo desfigura en 1956. Elizabeth Taylor, su mejor amiga y quizás la única persona que conocía todos sus secretos, fue quien lo rescató de las ruinas. A partir de ese momento, Clift cayó en una espiral de autodestrucción. Los estudios dejaron de contratarlo, sus amigos lo abandonaron y su salud se deterioró rápidamente. Murió solo en 1966, en su apartamento, con su carrera destruida y con la certeza de que nunca pudo vivir su amor libremente. Richard Chamberlain fue el galán de la televisión y el cine durante los años 60 y 70. El hombre que todas las mujeres deseaban, pero que nunca pudo vivir su amor en libertad. Saltó a la fama con Dr. Kildare y más tarde con Shogun y El pájaro espino, interpretando siempre al héroe romántico perfecto. Pero detrás de esa imagen ideal, Chamberlain vivía con un miedo constante. Sabía que, si el mundo descubría la verdad sobre su vida privada, su carrera estaba acabada. Así que se mantuvo en silencio durante décadas, aceptando el papel de seductor en la pantalla mientras ocultaba su verdadero yo en la vida real. No fue hasta los años 2000, cuando ya estaba fuera del radar de Hollywood, que decidió contar su historia. En sus memorias, confesó que había pasado toda su carrera ocultándose, viviendo con miedo de ser descubierto. El hombre que tantas mujeres soñaban tener, nunca pudo amar sin temor. Noel Coward no solo fue actor, sino también dramaturgo, cantante y una de las figuras más influyentes del entretenimiento británico. Su talento era innegable, pero su vida privada siempre estuvo rodeada de especulación y misterio. A diferencia de muchas estrellas de Hollywood, Coward nunca intentó fingir romances con mujeres para la prensa, aunque tampoco lo dijo abiertamente. Su círculo de amigos sabía la verdad, pero la sociedad de la época no estaba lista para aceptarlo. Uno de los mayores rumores en su vida fue su relación con el duque de Kent, hermano del rey Jorge VI, algo que en aquellos tiempos era impensable. La Casa Real jamás lo confirmó, pero la cercanía entre ambos generó escándalo en los círculos aristocráticos. A pesar de todo, Coward logró lo que muchos no pudieron: vivir su vida sin someterse a las reglas de Hollywood. Hollywood vendió historias de amor perfectas, pero sus propias estrellas vivieron romances marcados por el miedo, el secreto y la censura. Amores que nunca pudieron mostrarse, relaciones que fueron silenciadas y vidas que terminaron en el olvido o el escándalo. Algunos lograron romper el silencio antes de morir, otros se llevaron su verdad a la tumba. Pero una cosa es segura: la historia de Hollywood no es la que nos contaron. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjamelo en los comentarios y no te pierdas el próximo episodio de Famosos a Contraluz, donde seguimos revelando los secretos que la industria quiso enterrar.